Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta media hora que vamos a estar juntos de aprendizajes, que justamente vamos a hablar de hoy de un tema muy importante que son las creencias limitantes. Vamos a hablar de dónde vienen las creencias, qué son las creencias, nos ayudan, no nos ayudan, qué tipos de creencias tenemos, cómo podemos identificar y finalmente cómo podemos cambiar esas creencias a nuestro favor. Eh, Quería hablar sobre la importancia que es este tema, ¿no? Para todos nosotros, puesto que muchas personas se ven involucradas en limitantes en su vida y no saben cómo salir adelante, poder eliminar eso y tampoco no saben de dónde proviene, que esa es la principal causa, ¿no? Porque si tú no sabes de dónde viene, no sabes qué eliminar y no sabes qué implantar nuevamente para poder lograr esas metas, esos sueños, esos objetivos que tienes planteados en tu vida. Entonces, como primer paso, vamos a definir qué son las creencias. Las creencias... Uy, perdón, se me movió acá el soporte. Ahí está. Bueno, las creencias son las reglas que rigen nuestra vida, que prácticamente nosotros tomamos como un pensamiento o una idea que es verdadera, pues, ¿no? Para nosotros. Perdón, disculpen, cosas que pasan cuando estamos en vivo y en directo. Ahí está. Entonces, como les decía, ¿no? Las creencias son una idea o un pensamiento que se genera en nuestra mente y que nosotros lo asumimos como verdadero, y esto a la vez se va a generar para nosotros como una regla de conducta prácticamente. Es algo que realmente no es cierto, como dice acá ciertos autores, pero como si lo fuera para nuestra mente. Y es lo que vale para nosotros y lo damos por bueno, pues, ¿no? Las creencias son las normas que rigen nuestra vida y las reglas según las cuales nosotros vivimos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero algo grande? ¿Me quedo paralizado? ¿Por qué? Porque hay una creencia del miedo, ¿no? De que yo no lo puedo lograr. Esa, por ejemplo, es una creencia, ¿no? Yo no puedo lograr lo que me propongo. Y te lo vienes repitiendo tantas veces que ya forma parte de ti y es una regla de conducta para ti. Entonces, ¿qué hago? Tiene que ser este objetivo o esta meta tiene que ser más grande que esa creencia, que esa meta, que esa limitante que te has puesto, ¿no? ¿Para qué? Para que así ya no estés en parálisis y te vayas a la acción. Entonces, como ya tenemos definido qué es la creencia, ahora hay que preguntarnos de dónde vienen estas creencias, cómo las adquirimos nosotros. Porque la mayoría de personas se ponen y se preguntan, ¿no? Yo no puedo lograr esto, pero no sé cómo cambiarlo y además tampoco no sé ni siquiera sé de dónde viene y proviene. Entonces, estas creencias vienen o se adquieren tanto de nuestro entorno, ya sea nuestro entorno familiar, padres, hermanos, tíos, abuelos, también vienen del entorno social, justamente los amigos, también viene acá el tema de el colegio, el tema cultural también, qué creencias o qué creencias tienen en tu cultura, ¿no? Y de repente no están, solamente están acá en Perú, sino están en otros países. También tenemos la posición económica que tú tengas también. Eso también influye porque te van generando creencias, ¿no? Creencias en ti. También tenemos las creencias espirituales, que también entornan la religión, qué tipo de creencias generan en ti, ¿no? Por ejemplo, hay personas que creen en las imágenes, personas que no creen en las imágenes, son creencias que se van generando en sí mismos. Entonces, como ya entendiste que es una creencia y ahora ya entiendes de dónde se originan, tienes que preguntarte, ¿no? ¿De dónde yo adapté?
mejor dicho, adopté esas creencias. Si ya sea no sé, en lo cultural, en lo profesional, en lo personal, de repente has tenido un yo proveedor, que ese del yo proveedor vamos a hablarlo en otro live, de repente en esta semana, que todavía estoy programando los lives, te vas a preguntar, ¿no? De quién fue mi yo proveedor. O sea, de quién yo adopté esas creencias, ¿no? De repente tu familia es bastante religiosa, tu familia de repente es siempre se para repitiendo, ¿no? Que no tiene mucho dinero, también que la situación está jodida. Esas son creencias que tú vas adoptando, ¿no? Y las tomas como reglas de vida. Y que es así, aunque para algunas personas no sea así también, porque tienen, de acuerdo a sus familias, a sus amigos, amistades, también tienen otros tipos de creencias que lo pueden ver de otra perspectiva. Entonces, nuestra creencia que nosotros adoptamos va a generar una perspectiva del mundo y de la realidad en la que vivimos actualmente. Eso tienes que tener en claro. ¿Qué otro tema es importante acá? ¿Para qué sirven estas creencias? ¿Para qué nos servirán? ¿Te has preguntado? ¿Has indagado? Quizás te has puesto a investigar. Si yo tengo la creencia de que no puedo lograr lo que yo quiera, ¿para qué te serviría? ¿Para qué? Para que te autosabotees. Sí, yo también he pasado por esas creencias limitantes que ahora los he vuelto potenciadoras, se han vuelto parte de mí, pero para que me saquen de la zona de confort y pueda yo trabajar en mi mejor versión. Así es. Por ejemplo, yo soy muy apegado al deporte. Te voy a contar un poco de mi historia, ¿no? Yo tenía la creencia de que el que iba al gimnasio se iba justamente ¿cómo te digo?, a tener un buen cuerpo, pero que todas esas personas tenían que inyectarse, ¿no? Esa era mi creencia. Y por ende, como esa era mi creencia, yo la tomaba como verdadera, yo no iba al gimnasio. Eso te estoy hablando de hace más o menos unos 10 años atrás. Entonces, cuando yo me puse a investigar en esto del crecimiento del ser y del desarrollo del ser, veo que justamente estas creencias uno la adopta y lo toma como verdaderas, pero nunca investiga si es cierto o no es cierto desde tu perspectiva. Entonces, ¿cómo yo rompí esa creencia, no? ¿Cómo yo pasé de no entrenar en el gimnasio a entrenar en el gimnasio y llevar la vida sana que todavía me falta, claro, pero vamos a ir construyendo, ¿no? Los hábitos. Yo rompo esa creencia cuando justamente yo ya digo, ¿no? Voy a probarlo por mí mismo, si es realidad, si es verdad lo que yo estoy haciendo, ¿no? Mejor dicho, lo que yo estoy pensando, si esa creencia es en sí. Entonces, cuando yo entro al gimnasio, en el proceso de entrenamiento me voy dando cuenta que no es solamente que que la creencia que era mía, que todos los que entraban tenían que sí o sí inyectarse para poder tener el cuerpo que querían, ¿no? Entonces, conforme ya el coach, que es de entrenamiento, nos decía, tienes que hacer esta rutina, tienes que llevar esta alimentación y tienes que complementar tu alimentación con estos productos, ¿no? Si deseas. Entonces ahí rompí mi creencia, que era mi creencia, que todos los que entraban al gimnasio tenían que inyectarse. Entonces formé una nueva creencia. De una creencia que no me dejaba, que era una creencia limitante, ya transformé a una creencia potenciadora, porque entonces entendí que el que entra al gimnasio y hace las cosas que dice el coach no es necesario que se inyecte, ¿no? Y es por eso que yo llevo esa vida saludable. Entonces tú tienes que preguntarte qué creencias te están limitando para que tú no puedas, para que tú no alcances esas metas, ¿no? Esos objetivos. Como te dije, las creencias sirven para que te limiten o para que justamente también te potencien. ¿Por qué? Porque como te digo, las creencias nos sirven
como herramientas para la supervivencia, como dice acá el autor, también que he conseguido investigar, ¿no? Estas orientan a las acciones futuras. O sea, la creencia que tú tengas te va a orientar a las acciones futuras, de acuerdo al objetivo que tú tengas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, como el siguiente paso, el primer paso fue saber qué era una creencia. El segundo paso fue, ¿para qué sirven las creencias? El tercer paso, ¿de dónde vienen las creencias? Y este cuarto paso es justamente identificar cuáles son esas creencias o que me potencian o que me limitan. Entonces, una creencia que me limita es justamente que en tu cabeza tú tengas como regla de vida que todo lo que te propones no lo vas a poder lograr. Que no puedas bajar de peso. Por ejemplo, esas son creencias que son limitantes, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú, a pesar de esas creencias, empiezas a accionar para romperlas y volverlas potenciadoras? Te van a llevar hacia el objetivo y la meta que tú deseas. Pero tienes que primero identificar, tienes que saber de dónde proviene esa creencia. De repente en tu familia paraban repitiendo, ¿no? Oye, tú no puedes hacer esto, ¿no? Oye, tú no puedes bajar de peso, oye, tú eres gorda. Oye, por herencia eres así. Entonces, cuando identifiques de quién vino, tú vas a tomar conciencia y vas a decir, eso es lo que ellos piensan de ellos, de su perspectiva. Entonces, yo voy a formar una nueva creencia que me va a potenciar para cumplir mis metas. Como te dije, yo también tenía esa creencia de que de repente yo no podía hablar en público, porque tenía la vergüenza, ¿no? La famosa vergüenza. Pero cuando entré en este mundo del coaching, del emprendimiento, me di cuenta de que esa creencia, que era para mí verdadera, no era así, pues, ¿no? Que yo la podía potenciar y cambiarla. Entonces, como la identifiqué, porque justamente en mi casa, en mi hogar, repetían, pues, ¿no? Que el que salgas tú a exponer, el que salgas a hablar, te van a hacer roche, te van a molestar. Y entonces eso sí se introdujo en mi subconsciente, y cuando llegó el momento de repente en el colegio, en la universidad, inclusive en las ponencias que he tenido, te llega a autosabotear. Entonces decidí, justamente con las herramientas que te acabo de dar, identifiqué quién fue la que me dijo que eso era justamente que me iba a limitar, y decidí romperlo, ¿no? Porque era de su perspectiva de ella. Y entonces, ¿qué decidí hacer yo? Potenciar, pensar que el salir a hablar me va a ayudar a ¿qué? A tener más seguridad, más confianza, el poder ayudar a más personas, el que la información que yo brinde va a ser de suma importancia. Entonces, si te das cuenta, una creencia limitante se enfoca siempre en lo negativo, y una creencia potenciadora siempre se enfoca en lo positivo, y esto te ayuda a salir de tu zona de confort. Yo, por ejemplo, he salido varias veces de mi zona de confort. He salido de que lo que me gusta, por ejemplo, una creencia que dormir mis 8 horas es muy bueno para mi salud. Ahora lo he reducido a 6 horas. Entonces ya esa creencia que tuve de que justamente 8 horas era lo básico, ahora no. Ahora para mí la nueva creencia que he generado es que son 6 horas. Esto me ha vuelto a mí que más productivo, me ha vuelto con más energía, hago mis obligaciones de forma más eficaces. Entonces te invito a ti también que reflexiones, que pienses cuáles son esas creencias que te han llevado hasta el momento a limitarte, pues, ¿no? A mantenerte ahí en stand-by y a no cumplir esas metas y objetivos que tienes, porque cada uno tiene diferentes metas y objetivos, tanto en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo físico. Entonces, como te digo, como es importante descubrir e identificar esa creencia negativa, ya recién vas a poder cambiarla y potenciarlo, esa creencia para ti. Porque recuerda, la única persona que puede controlar tu vida eres tú mismo. Tú tienes que agarrar las riendas de tu vida y darte cuenta que tú has venido a ser feliz y a cumplir y a aportar en este mundo de acuerdo a tus habilidades y dones. Yo simplemente estoy acá a contarte, a guiarte, a contarte mis secretos de cómo me ha ido muy bien
desde hace más o menos ya 5 años que estoy en el emprendimiento. Eh, mm, He aprendido mucho y si puedo yo ayudarte a que tú también puedas mejorar y cambiar esas creencias y las potencias, sería excelente. Como pregunta de reflexión que te voy a dejar es justamente cuáles son esas creencias limitantes que me autosabotean y no me dejan cumplir esas metas o sueños que tengo. Yo sé que tú ahorita lo vas a pensar y vas a reflexionar y no es necesario que te llegue la respuesta en este momento. Analízalo, reflexiona, conéctate con tu interior y ve en ti cuáles son esas limitantes que has tenido hasta el momento y cámbialas y potencialas. Porque a veces pensamos que nuestras fortalezas las debemos potenciar, pero también las debilidades debemos trabajar el doble para poder potenciarlas y sumarlas a las fortalezas que ya tenemos. Por ejemplo, acá en este tema de las creencias tenemos que entender que hay un cerebro consciente y un cerebro inconsciente. Es como un iceberg, ¿no? El iceberg, tú ves la parte superficial, que es apenitas, y es un 5%, y ese es el consciente, ¿no? Esa es la forma en que tú actúas ya. Esas son las acciones que tú realizas. Y debajo de ese iceberg, como todos sabemos, hay una cantidad bastante grande de hielo, ¿no? Y eso es justamente lo que son nuestros programas mentales, nuestros filtros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Entonces, de las experiencias que nosotros tenemos, vamos adaptando esas creencias y nos vamos programando para nuestra vida. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que justamente tú entres en un nivel de conciencia, para que tú te detengas e identifiques cuáles son esas limitantes que has tenido hasta el momento, ¿no? Y vuelvas a reprogramar todo nuevamente, pues, ¿no? Por ejemplo, acá te voy a dar un consejo. Es cuando tú aprendes una nueva habilidad, ¿no? Por ejemplo, aprender a manejar. ¿Cómo es ese proceso de aprender a manejar? Por ejemplo, una moto, ya como yo aprendí. Normalmente nosotros empezamos a averiguar qué es lo que primero se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, para manejar una moto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, antes de revisar tus espejos, revisar la gasolina, revisar si está bien la batería, revisar tus llantas, tus neumáticos. Y el segundo paso es encender la moto. El tercer paso es ir a avanzar, ¿no? Encendemos, ponemos primera, segunda, ya vamos avanzando y vamos manejando. Y al final llegamos a nuestro destino. Y con el pasar del tiempo, si te das cuenta, eso lo vamos adquiriendo y grabándolo en nuestro subconsciente. Porque seguramente te ha pasado que en algún momento después de haber ya manejado 2, 3, 4, 5, 6 meses, tú ya llegas solito al destino y no supiste cómo llegaste. Es algo sorprendente. Ponte a pensar y analizar y vas a ver que es así. ¿Y qué pasó ahí? Justamente, tú todavía no sabías ni siquiera lo que querías, que era antes de emprender a manejar la moto. El segundo paso, que ya aprendiste a manejar la moto, ahora ya sabes lo que no sabías, que era aprender a manejar la moto. Y el tercer paso fue estar atento a todo, ¿no? Tus espejos, tus llantas, el tráfico. Y el cuarto paso ya lo maneja tu inconsciente, ¿no? Porque ya tú adquiriste esa habilidad de manejar y ahora tú solito llegas al destino y no sabes ni cómo llegaste. Y por último, te das cuenta de que eres competente y te das cuenta de que eres competente y lo haces con normalidad ya. Entonces es igualito en nuestras creencias. Tú no sabes qué creencia cambiar si no te pones a investigar en ti. Como te dije, tienes que interesar y preguntarte cuáles son esas creencias limitantes que aún no sé que me están limitando. El segundo paso va a ser
Ahora que ya sabías lo que no sabías, que era la creencia, ya vas a poder, ya lo identificaste y vas a estar atento a las próximas veces que se te vengan esas creencias limitantes. Y el cuarto paso, con la repetición de identificar y no dejar que esa creencia se apodere de ti, vas a pasarlo a tu subconsciente. Se va a anclar en tu subconsciente esa nueva creencia potenciadora. Y la última va a ser que ya justamente lo vas a adquirir y va a ser de forma natural y esporádica que vas a tener esa creencia potenciadora. Por ejemplo, como en mi caso, fue de que yo que tenía la creencia de que el hablar al público me iban a pifiar, me iban a molestar. Identifiqué, fui practicando, estuve atento y ahora en adelante ya con normalidad puedo hablar, puedo dar charlas, puedo dar estos lives y he potenciado esa creencia para mí. Entonces te invito a que tú también apliques estos pequeños tips que te he dado sobre las creencias limitantes y las vuelvas potenciadoras para ti y para tu vida. Fue un gusto haber estado este corto tiempo contigo. Espero que te sirva esta información y compartas con las personas que crees que les puedas ayudar. De acá nos encontramos nuevamente mañana con el segundo tema que vamos a hablar, que son las emociones, porque muchas personas tampoco no saben identificar y gestionar sus emociones. Fue un gusto estar contigo. Nos vemos mañana. Que hayas tenido un bonito día, que tengas una bonita noche. Bye bye.